Bueno, bienvenidos sean una vez más. Volvemos a nuestro estudio de la epístola a los Gálatas, así que váyase conmigo, por favor, al capítulo 5 y vamos a estudiar de los versículos 6 al 12. Gálatas 5, del 6 al 12. Hemos titulado este mensaje, La fe que obra por el amor no se detiene. La fe que obra por el amor no se detiene. Gálatas 5, del 6 al 12. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Como hemos estado haciendo en las últimas oportunidades, primero hacemos un análisis del texto, entendemos lo que quiere decir y en la siguiente parte del estudio hacemos una aplicación a nuestro tiempo. Así que vamos a ir viendo versículo por versículo para que podamos comprender lo que el Señor quería decirnos. En la primera parte, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado a lo largo de estos capítulos entendiendo el concepto de la ley y el concepto de la gracia. Del cumplimiento de la ley a través del fariseísmo y del cumplimiento de la gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Hemos tenido claro a estas alturas que la salvación eterna se gana a través de la fe y no de las obras. Lo hemos comprobado a lo largo de todo el estudio de Gálatas. Entonces el apóstol Pablo dice en esta oportunidad, porque en Cristo Jesús, cuando estamos con Dios, cuando hemos abierto nuestro corazón a Cristo, ni la circuncisión, o sea, la ley, vale algo, ni la incircuncisión tampoco vale nada. Es decir, si ustedes pueden depositar toda su confianza en Dios, o pueden depositar toda su confianza en la ley, eso no va a obrar en nada si no tenemos amor por Dios, sino la fe que obra por el amor, dice después de esto. La circuncisión o la incircuncisión no van a valer nada si nuestra fe no está fundamentada en el amor que debemos tenerle a Dios, ustedes y yo. Y es por eso que nos enfocamos en el amor. La fe que obra por el amor no se detiene. Es así como hemos titulado este estudio. Entonces, dice la palabra una vez más. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor que le tenemos a Dios. Vosotros corríais bien. Y aquí es a donde viene una porción en donde el apóstol una vez más exhorta, regaña, reprende a los Gálatas y les dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó? ¿Qué les pasó? Y dice la palabra, no dice qué les estorbó, sino quién os estorbó. Y es tener precaución. Aquí les llama la atención y les dice, pongan atención a lo que están haciendo. Caminen por el lado correcto, no pierdan su conciencia situacional. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ya aquí los Gálatas han caído en alguna transgresión en contra de Dios. No explica qué era. Sin embargo, le dice, ¿por qué? ¿Por qué sabiendo todo eso y habían empezado bien su carrera, alguien os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión, dice, refiriéndose a eso que les estorbó para dejar de seguir la verdad, no procede de aquel que os llama. Aquel que os llama es obviamente Jesús. Aquel que os llama. Entonces aquí estamos usando algunas figuras en las cuales el escritor se refiere sin nombrarlos a dos personajes básicos. El primero es ¿quién os estorbó? Bueno, los ha estorbado Satanás, que es el que está siempre haciéndonos la guerra, usando personas, usando filosofías, usando artistas, usando cantantes, usando deportistas, usando moda, de manera que podamos nosotros tropezar en esta carrera. ¿Quién nos estorbó? Satanás. Para obedecer la verdad, esa persuasión no viene de aquel. ¿Y a quién se refiere con aquel? Jesucristo, que os llama.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto también viene de una connotación cultural. Algunos de ustedes que tienen la oportunidad de cocinar y les gusta la cocina y han hecho postres o han hecho algún pan, alguna torta, se dan cuenta que mezclan la harina, pero si ustedes meten la harina así como está y lo mete al horno, pues no va a subir, no va a abrazar aire, y de esa manera se queda pachito, y entonces ahí no nos gusta cómo queda el postre. Pero cuando se pone un poquito de levadura, lo que hace es descomponer la masa, permitiendo que entren, que empiece a fermentar la masa, y eso forma algunas cavidades de aire, y por eso crecen los panes o lo que sea que usted está cocinando. Entonces dice que es necesario poner nada más un poquito de levadura. En el tiempo del Señor, recuerdan ustedes que en el templo habían 12 panes sin levadura. A esos 12 panes, de hecho había una fiesta solemne para los hebreos en los cuales se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que se hacía era que se cocía un pan, una torta de pan por cada una de las tribus de Israel, y eran los que se ponían en el lugar santo, en el templo. A esos panes no se les echaba levadura como símbolo de que eran panes purificados, sin pecados, ofrecidos a Dios. Cuando se celebraban estas fiestas en aquel tiempo, en la cultura hebrea, se tenía que hacer una limpieza profunda de cada casa, porque no era que estuviera prohibido hacer un pan francés, un baguette o un pastel, pero simbólicamente se limpiaba la casa para poder limpiar cualquier vestigio de levadura que hubiese en la casa, como símbolo de querer sacar cualquier cosa que nos pueda contaminar el corazón del pecado. Tomando en cuenta todos estos aspectos culturales, el apóstol Pablo escribe en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa, refiriéndose a que no podemos nosotros permitir que nada, ninguna filosofía, ninguna moda, ninguna necesidad de encajar en la sociedad nos contamine nuestra fe y que pueda entonces echar a perder el amor que tenemos por Dios a través del cual nos hemos acercado a Él. Esa es la realidad. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, una vez más, aquí no dice nombre, sino que solo menciona a una figura, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y ese quien quiera que sea, obviamente se refiere a Satanás y a las personas que Satanás está usando para que usted se aleje de Dios, de la fe, a través del amor en Jesús, poniendo su mirada en la levadura. La levadura simboliza, como dijimos, el pecado. Entonces, vuelvo a leer el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El versículo 11 puede ser un poco complicado de entender. Dice así el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Cuando usted lee eso, dice, bueno, ¿y qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando al revés? No, este versículo tiene esa característica a veces crítica, a veces sarcástica del apóstol Pablo. Véalo con el sarcasmo del apóstol y dice, y yo, hermanos, si en algún momento predicara la circuncisión, es decir, la ley, entonces, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me perseguirían si yo predico la ley? En tal caso, les he quitado el tropiezo de la cruz. Ahora se los voy a leer en otra versión, un poco más contemporánea, en un español más contemporáneo. La Biblia Dios habla hoy, dice así. En cuanto a mí, hermanos, si todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no les ofendería, no les fuera un tropiezo. Eso lo leemos en una versión un poco más contemporánea. Pero ahí entendemos realmente qué es el sentido que Dios le estaba dando a través del apóstol Pablo en ese sarcasmo. Y vean lo que dice el versículo 12. Esto nos puede causar un poco de risa. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Al leerlo así por encima, pues no le encontramos mucho sentido, pero cuando ya encontramos realmente lo que él quiso decir, viene desde el versículo 11.
Y yo, hermanos, y aún predico la circuncisión. Está hablando de la circuncisión. Y muchos de nosotros, los adultos, entendemos qué significa la circuncisión físicamente hablando. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, hablando acerca de los fariseos y de la circuncisión. En esta versión, Dios habla hoy, leemos ese versículo que dice: pero esos que los andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. A eso es a lo que se refiere con la mutilación. Ojalá se mutilasen ellos mismos en el acto de la circuncisión, porque eso están perturbando acerca de la fe. Entonces, todo ese es el sentido cultural de lo que estamos queriendo hoy aprender. Ahora, ese sarcasmo de Pablo sugiere que en sus contradictores o las personas que estaban llevándole la contraria no se le limitasen a circuncidarse, sino que llegaran al extremo de castrarse, que es una posible alusión que hacía el apóstol Pablo a por lo menos dos lugares en la Biblia. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, si usted lo quiere leer en casa, dice claramente, menciona algo sobre esa mutilación, y también está mencionado en la epístola a los Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ahí es a donde menciona algo similar a esto acerca de la mutilación del cuerpo, que eso es en contra de la voluntad de Dios. Entonces el amor hará pasar un elefante por una cerradura, decía Samuel Richardson. Y cuando nosotros tenemos amor verdadero hacia Dios, nuestra fe moverá montañas. Cuando nosotros encontramos el recipiente perfecto donde nosotros podemos derramar todo nuestro amor en la persona de Jesús, eso hará cosas maravillosas y sobrenaturales en su vida, en la mía y en la de nuestras familias. ¿Cómo es que el amor obra, o la fe, perdón, obra por el amor? Bueno, hay cosas que no valen para Cristo, y dice la palabra, volviendo a los versículos que estamos estudiando, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué quiere decir esa palabra vale? Eso viene de un vocablo griego que significa ser capaz de, poder, poderoso o potente. Volvámoslo a poner entonces, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es poderosa, ni potente, ni vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No tienen capacidad, ni la religión, ni el hecho de ser buena gente, ni mis obras en la iglesia tienen la capacidad, ni el poder que tiene el Señor Jesucristo para perdonarnos los pecados y asegurarnos la vida eterna. Sencillamente eso no va a suceder. Las obras humanas, ni los legalismos, porque en Cristo Jesús no hay incircuncisión, ni ni siquiera dejando de acatar los legalismos, lo que se llama también incircuncisión, ninguna de esa obra humana nos podrá hacer ganarnos el amor de Cristo o podrá hacer que nosotros le tengamos amor a Cristo. Alguien me dijo claramente que entre más se conoce a Dios, más se le ama. Y es ahí donde radica la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros verdaderamente abrazamos el amor hacia Dios, todo lo demás rueda en patines. Si nosotros amamos a Cristo por lo que es y le conocemos cada día más y tenemos una experiencia personal con el Señor, vamos a desarrollar esa fe. Pero si nosotros sencillamente vamos a la iglesia por llenar un requisito social, si únicamente llegamos a la iglesia porque me conviene, porque han dicho que cuando las personas se convierten a Cristo reciben bendición de parte de Dios, entonces yo quiero ir a buscar mi bendición. Si voy a la iglesia para que me salve el matrimonio, si voy a la iglesia para que el marido regrese, si voy a la iglesia para que me pague las cuentas de la tarjeta de crédito, y todo eso, no estoy depositando amor por Dios. Cuando hay un verdadero amor hacia Jesucristo, entonces ahí va a venir una fe poderosa que va a haber milagros, pero esa es una conclusión sobre esto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 27. Acompáñeme, vaya y léalo conmigo. Dice la palabra de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Cómo me voy a jactar yo?
No lo puedo hacer, porque es a través de un sencillo y puro amor de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley quedó excluida? ¿Por la de las obras? No. Quedó excluida por la ley de la fe. Eso es lo que dice Romanos 3:27. No es por obras, todo es por fe en Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Usted puede pasar en la iglesia siendo puntual, yendo todos los domingos, 10 minutos antes que empiece el servicio, siendo respetuoso dentro de la iglesia, no revisando su teléfono celular, no cabeceando, y en ese momento sencillamente la unción de Dios puede que llegue, pero puede que no llegue. No puede usted pasar 30 años haciendo lo mismo, pero si no se desarrolla el amor de Dios en su corazón hacia Dios, y uno no lo busca solo por llevar una disciplina humana, sino que verdaderamente hay un toque de Dios, entonces sí va a haber un derramamiento del Espíritu. Pero si no, usted pasó 30 años de su vida haciendo las cosas religiosas, haciéndolo religiosamente, haciéndolo como una disciplina y no verdaderamente como una verdadera fe inspirada por el amor de Dios. Hay unas preguntas que quiero hacer en este tiempo de participación. Hemos conocido creyentes que consideran que sus obras, ya sea legalismo o falta de legalismo, ¿vale algo en su trayectoria o en su carrera hacia la fe? ¿Por qué cree esto? ¿Ha conocido usted, o usted mismo, o yo mismo? He sido uno de esas personas en las que me he metido tanto en el ministerio y he tratado de hacer tantas cosas dentro del ministerio que creyendo que con eso voy a alcanzar el favor de Dios. Hay algunas personas que probablemente corren en las obras y en el ministerio para ver si logran un mejor espacio, un asiento a la par del Señor. Como lo hizo, recuerdan ustedes, a sus discípulos, Juan y su hermano, que llegó su mamá a pedir por ellos para que el Señor sentara uno a cada lado cuando estuvieran en el cielo. Por supuesto, eso no fue en ninguna gracia para los otros 10 discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, que se pusieron a reclamar y dijeron, ¿cómo viene la mamá de estos a pedir que ellos dos estén sentados, sus niñitos estuvieran sentados uno al lado del otro? Pero nos damos cuenta que el Señor no nos tiene aquí para ganarnos un espacio, un tiempo, sino para derramar todo nuestro amor y nuestra fe en Él. ¿Qué característica cree que lleva un creyente a errar al ponerle valor o capacidad a las obras que él o ella haya ejecutado o que haya dejado de hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas características que pueden llevar a un creyente a errar en este punto? Esas son interrogantes que las dejamos así en el ambiente para que usted pueda meditar en ellas. ¿Cómo es que la fe obra por el amor? Entonces, nuestra pregunta base. Lo que sí vale para Cristo, vamos a analizarlo siempre en el versículo 6. Dice que para Cristo no vale nada la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es la fe en Jesús, en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, en su obra en el mundo. Y Gálatas capítulo 2, versículo 16, que ya lo estudiamos hace ya algunas semanas, vemos que dice la Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Esas son las verdades que hemos estado descubriendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta fe en Él obra por el amor. ¿Amor hacia qué? Amor hacia Jesucristo, nuestro Salvador. Por el amor a Jesús nos lleva a vivir en obediencia a su palabra. Por amor a Jesucristo podemos amar también a nuestro prójimo. Tenía una conversación ahora y decía que, ya me lo han oído ustedes decir más de una vez, el amor de Jesús es el mejor pegamento que une todas las relaciones. Entonces, para amar a Jesucristo y con el amor de Jesús que nosotros le podemos dar a Él y que Él sea nuestra visión central, a partir de eso, Él derramará de su amor sobre nosotros y nosotros podemos amar a otras personas, que es lo principal. La fe que obra por el amor capacita al creyente también para guardar su salvación y la esperanza de la justicia. Eso está en el estudio bíblico de la semana pasada. Para guardar nuestra salvación y la esperanza de la justicia que hay en Cristo Jesús, sirve esa fe emanada del amor que le tenemos a Dios.
para vivir también, nos capacita también para vivir en una santidad progresiva. Ustedes saben que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, hay justificación, hay regeneración y hay santidad progresiva, santificación. Pues esa santidad progresiva, inicia desde ese momento, pero no termina sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero van todos los días, deberíamos mejorar 1 milímetro, aunque sea, de nuestra santidad. Y ese es el trabajo diario del cristiano. Por eso, ser cristiano no es una cosa sencilla, por supuesto. Pero tampoco es de otro mundo, es de este mundo. Y Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Y todos los días debemos darle mantenimiento a nuestra santidad. Si nosotros nos enfriamos, si nosotros dejamos de leer, si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de ir a la iglesia, si nosotros dejamos de alabar a Dios, si nosotros dejamos de escuchar una alabanza, todo eso nos hace no avanzar en nuestro proceso de santificación. Nos va haciendo enfriarnos un poco en la vida, nos va haciendo ser más permisivos, sobre todo con lo que está pasando y lo que está, entre comillas, de moda en el mundo, y eso nos va alejando de Dios y de nuestra esperanza de la justicia, y en un momento dado nos puede hacer caer en pecado. Para vivir en santidad progresiva debemos estar siempre llenos del amor hacia Dios. Para terminar con excelencia la carrera de la fe. Esta palabra que hemos visto y estos versículos nos hablan también acerca de una carrera, ahí lo estuvimos viendo, y es necesario que nosotros terminemos nuestra carrera de la fe. Nos hace capaces de vivir esta vida cristiana. Otras preguntas de reflexión que puedo compartir. ¿Tiene usted una fe que obra por el amor de Cristo? Creo que podemos hacer ese balance ya a esta hora. ¿Tenemos en nuestro corazón ese amor que obra la fe en Cristo Jesús? ¿Quiere tener una fe que obre para el amor de Cristo Jesús? Si es así, pues es el momento de entregarle nuestra vida a Cristo. Y probablemente haya 1 o 2 personas que quisieran hacer un acto de fe, una oración en la cual le entreguen su vida al Señor Jesucristo. Lo vamos a hacer al final. Yo le pido que no se desconecte para que lo podamos hacer juntos. Ahora, dijimos que había una carrera. Las carreras no son fáciles, no hay carrera fácil. Ya sea porque nosotros mismos nos imponemos un ritmo de carrera en el cual cansa nuestro cuerpo, o porque encontramos algunos obstáculos en el camino, o porque de repente la carrera es montaña arriba, o de repente la carrera es montaña abajo y hay peligro también de poder deslizar y caer. Cualquiera que sea la carrera o el camino que escojamos, siempre va a tener desafíos. Entonces volvamos a nuestro texto base, en Gálatas capítulo 5, pero ahora del versículo 7 en adelante. Dice que vosotros corríais bien. Y es aquí donde también se usa esta ilustración. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué se puso en medio de los caminos de los Gálatas que los hicieron tropezar de la verdad? Y es ahí donde siempre decimos y vamos al mismo punto. Si nosotros ponemos nuestra atención en Cristo Jesús, todo lo demás empezará a salir bien. Si nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que cantamos, lo que decimos, está enfocado en Cristo, las cosas van a empezar a salir bien. Si nosotros lo que queremos es nada más llenar los requisitos de la sociedad, del esposo, de la esposa, de los hijos, del pastor, de la gente de la iglesia, y queremos hacer y hacemos cosas solo para satisfacer sus necesidades, no vamos a hacer nada. Porque cuando estemos solos, cuando estemos sin que nadie nos vea, cuando estemos en nuestra intimidad, ya no vamos a ser los mismos, porque estamos nada más sirviendo a los ojos de los seres humanos. Pero cuando nuestra prioridad es Dios, Dios va donde nosotros vamos. Dios no duerme. Dios siempre está pendiente de nosotros, lo que dice el Salmo 121. Entonces, si mi relación con Dios, si mi compromiso con Dios está vigente todo el tiempo, ande donde ande, yo siempre lo voy a tener y voy a seguir corriendo de manera que nada me estorbe en el camino. Y si encuentro estorbos, porque van a pasar, porque van a haber piedras de tropiezo, porque va a haber personas que quieran sacar lo peor de su corazón, que quieran molestarlo, enojarlo, hacerlo pensar mal, hacerlo entrar en cólera, qué sé yo, cualquier tipo de cosas, son enviados de Satanás para poder entorpecer esa carrera que usted está llevando de amor hacia Dios. Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba,
llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá mutilasen los que os perturban. Henry Ford decía, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Y eso así es. Vamos a encontrar un montón de cosas espantosas, llamadas pecados, llamadas tentaciones, llamadas como usted quiera, a lo largo de nuestro camino de la vida cristiana, pero si nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, los vamos a ver gigantescos, los vamos a ver impasables, inquebrantables, vamos a ver montañas grandes, pero cuando nuestros ojos estén puestos en la meta, que es Jesucristo, Dios, nuestro Señor, es más fuerte que cualquiera de esos tropiezos, es más fuerte que cualquiera de esas rocas en el camino, es más fuerte que Satanás. Recuerde esto siempre. Usted está en el equipo correcto. El equipo correcto es el de Jesucristo. Es el equipo ganador. Satanás ya perdió. Satanás ha sido vencido en la cruz. Entonces debemos estar siempre en el lugar correcto, en el equipo ganador. Y cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús, estamos en el equipo ganador. Las demás cosas van a suceder, van a pasar, las vamos a encontrar en el camino porque estamos viviendo en un mundo peligroso. Pero vamos a sobrellevarlas sin quitar nuestra mente y nuestros ojos de Jesús. ¿Cómo discernir quién nos está estorbando en la carrera, en el camino? El estorbo va a aparecer, como decíamos algún rato, en el versículo 7, el Señor lo dijo, vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó? Dijo al apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces los Gálatas, como estos atletas de la carrera de la fe que menciona el apóstol, decía que Pablo les habla primero a una audiencia de creyentes, personas que realmente ya habían puesto su fe en Jesucristo. A ellos les está hablando. A estas personas les enseñó que son peregrinos, estamos de paso en este lugar. Ustedes y yo vamos a tener un tiempo determinado aquí, 70, 80, 90 años, o puede ser que 50, yo me puedo morir mañana, o esta noche. No sabemos, lo que sí sabemos es que estamos de paso. Somos peregrinos hacia la patria celestial. Los Gálatas estaban corriendo la carrera de la fe. Ellos estaban procurando, estaban tratando. Y es por eso que es importantísimo que ustedes y yo estemos reunidos en un tiempo como este, estemos leyendo la palabra de Dios, tratando de analizarlo, porque a veces nos estamos separando del camino, de nuestra carrera, sin darnos cuenta. A veces las cosas son muy sutiles, muy pequeñas, que se vuelven tal vez algún tipo de acciones o costumbres que nos van alejando de Dios. Entonces es importante que nosotros leamos esto para que todas nuestras alertas se enciendan y entonces volvamos al centro del camino. Se dejaron perturbar por una doctrina anticristiana. ¿Quién los estorbó? Pues solo hay un anticristo. Todo lo anticristo viene del anticristo. Todo lo anticristiano que encontramos en el mundo. No nos engañemos. Si hay algo que ataca la fe de Jesús, si hay algo que ataca la doctrina de Jesús, si hay algo que ataca la Biblia, la palabra de Dios, cualquier cosa que ataque directamente la doctrina de Jesús es anticristo. Fácil, sencillo. La palabra anticristo probablemente la hemos, imaginado como que es una película apocalíptica, pero todo lo que está en contra de Cristo es anticristo, ¿sí o no? Pues todo lo que está en contra de un equipo de fútbol es anti-alianza, es anti-FAS, es anti-águila, porque estamos en contra de ese equipo. Pues así es en la vida espiritual. O estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y la vida anticristiana y las filosofías y doctrinas anticristianas que se están multiplicando en el mundo están luchando directamente contra Dios. Por eso, correr bien es procurar hacer luchar, procurar esforzarse, mejorar la propia conducta. Todo eso es lo que quiere decir este vocablo griego trekó, que traduce la palabra corríais. Estabas haciendo las cosas bien, estabas procurando, te estabas esforzando por hacerlo. ¿Qué pasó? Los Gálatas estaban esforzándose en mejorar su propia conducta, como cuando fueron encontrados y evangelizados. Luchaban por vivir en santidad progresiva. Por lo tanto, corrían bien la carrera de la fe. Cuando de repente algo se atravesó y les estorbó. Algo
o alguien. ¿Había usted pensado en la posibilidad de que un creyente se pudiese desligar de Cristo en algún momento? ¿Se le había cruzado por la cabeza? ¿Cree usted que algunos en la iglesia de Cristo a nivel mundial están poniéndose en peligro de cometer el pecado de tropezarse en la carrera de la fe? La gran pregunta que tenemos en esta parte es cómo discernir quién es el que nos está estorbando en la carrera. ¿Quién o qué? Puede ser un ser humano influenciado por Satanás para hacernos tropezar, o puede ser alguna circunstancia, o puede ser algún objeto, algo que sea objeto de culto para nuestra vida. Tenemos que hacer un balance y encontrar el estorbo en la vida del atleta de la carrera de la fe. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer la verdad? Bueno, tenemos que recordar, como dije hace un rato, que hay un plan de interferencia enemiga. Siempre va a haber un plan. Hay un plan para destruir su matrimonio. Hay un plan para destruir la relación entre usted y sus hijos. Hay un plan para destruir sus finanzas. Hay un plan hecho en los escritorios, en las mesas de dibujo de Satanás y del infierno, para que usted y yo vayamos perdiendo la fe poco a poco. Hay un plan también en contra de su salud. Hay muchas personas que hoy han perdido la fe a consecuencia de los fallecimientos de sus seres queridos por el COVID. Porque muchos oraron, porque muchos pusieron en las manos de Dios la recuperación de sus familiares y esto no pasó. Y eso ahora le echan la culpa a Dios. Todo eso está escrito en las mesas de dibujo de los talleres del infierno, porque está diseñado para que usted tropiece. Pero si su fe está basada en el amor a Dios, como dijimos al principio, el amor a Dios obra su fe. El amor es incondicional, es inquebrantable. El amor no es jactancioso, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Si nosotros mantenemos ese amor por Dios, pase lo que pase en nuestra vida, dé o no dé, haga o no haga, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, como dijo Job, entonces nuestra fidelidad a Dios seguirá sin moverse. Recuerde, la palabra estorbar viene de un vocablo griego, anakopto, que significa coartar. Y la imagen que queremos entender acá que nos da el Señor es cortarle a uno, con un sentido muy similar al de alguien que está cortando o interfiriendo una línea telefónica. Coartar nuestra fe, cortar la línea de que nos une en comunicación con Dios. Y para esto hay un cabecilla. Alguien interfirió en los Gálatas mientras ellos corrían la carrera. Trató de hacerlos tropezar. El estorbo es una interferencia a la sana doctrina, el mensaje como tal de la palabra de Dios, para así ejecutar un propósito malo contra los creyentes de Galacia. Y por supuesto, hoy día contra los creyentes en la iglesia de Cristo. Con un propósito claro en contra de los creyentes de Galacia, que nos ha estorbado también a nosotros. Primero, que el mensaje de Cristo sea interferido. Y eso es lo que estamos viendo en las persecuciones en otros países. Hay muchas personas que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, que no podemos transmitir en vivo, que no podemos andar con una Biblia en la mano, que no podemos estar en libertad haciendo un video cristiano en algún lugar porque son perseguidos. Esa persecución, ese sentimiento anticristiano del mundo, viene emanado también del corazón de Satanás. La sana doctrina ha sido también adulterada, es otra de las trampas de Satanás. Hay personas, insisto, que buscan a Dios solo por enriquecerse, solo por recibir las bendiciones, no por amor, es por interés. Los Gálatas dejaban de correr bien, de vivir en santidad progresiva y de hacer muchas cosas porque sus enfoques estaban puestos en otra cosa. Y hay hoy en día líderes cristianos que hablan de Cristo, hablan del Evangelio, pero más parecen quizá animadores de televisión o contadores de chistes o quizás vendedores de algún producto y no de la verdad de Cristo. Y eso es peligroso. Tenemos que tener cuidado con eso porque atraen a las masas con el sincero deseo de poder conseguir algo. Nos contaba una historia hace poco un tío y nos decía que él había sido invitado en un lugar en los Estados Unidos para
ir a ver unas propiedades, unos terrenos, unas casas, y que prometían que si iba a una reunión pequeña para ser promovido este lugar, entonces le iban a regalar una máquina de coser. Y entonces dijo, voy, con tal de que me den una máquina de coser, voy. Y nos hacía la broma que hasta le había pedido prestado un pick-up para poder ir y traer su máquina de coser. Y llegó y estuvo ahí no sé cuánto tiempo escuchando la charla, y al final le dieron una maquinita de mano que le podía hacer los ojales a las camisas. Y entonces él se rió y dijo, yo por andar aquí de interesado, solo para que me dieran mi máquina de coser, era una cosita eléctrica chiquitita que podía hacer los ojales en las camisas. Ahí la tiene guardada, porque ¿cuántos ojales va a hacer él para sus camisas? Nunca en la vida. Entonces a veces vamos a la iglesia buscando lo mismo. Nos prometen una máquina de coser. Quizá él pensó que iba a poner una maquila o qué sé yo con lo que le iban a dar, pero al final no es eso lo que reciben. Entonces la fe se cae, se destruye. Si yo atraigo personas a la iglesia solo diciéndole que las cosas le van a salir bien, que nunca van a tener sufrimiento, que cuando caminamos en el camino del Señor los malos se nos apartan, que no hay accidentes, que no hay enfermedades, que no hay problemas económicos, estoy prometiendo cielos falsos, porque los que estamos en este mundo estamos sujetos a eso. Que la protección de Dios caminará con nosotros, sí. Que veremos la mano de Dios en medio de las tribulaciones, sí. Que veremos en esas noches de insomnio, de preocupación, nos pondremos de rodillas y encontraremos la paz en el Señor, sí. Que veremos milagros, sí. Pero eso es a consecuencia del amor que se desarrolla en nuestro corazón hacia Dios. Y no por eso es que vamos a llegar a la iglesia. Que dejasen ellos de obedecer la verdad de Cristo para creer que podían ser salvos por otra cosa, es lo que los hizo salirse del camino y entorpecer su carrera. Entonces nos hemos puesto en peligro de caer de la gracia en algún momento de nuestra vida. Habíamos comprendido el peligro latente de la posibilidad de desligarnos de Cristo y caer de la gracia a través de que nuestro corazón no está alineado al amor de Cristo. Queremos pedirle perdón a Dios por eso. Queremos empezar hoy a cambiar nuestra estrategia con Dios, y nuestra estrategia debe ser amarlo por quién es, no por lo que hace. Amarlo porque es Dios, no porque me conviene amarlo. Desarrollar mi amor hacia Dios en base a conocerlo cada día más, en base a conocer su palabra, en base a conocer todo esto que hoy leímos. Por eso nuestra meta es discernir si hay alguien que está queriendo estorbar en nuestra carrera de la fe, para que no dejemos de obedecer la verdad, para que nos apartemos de esa persona, de esa cosa o lo que sea que está sucediendo, entorpeciendo nuestro camino, prosiguiendo adelante, puestos nuestros ojos en Jesús, la verdad, el autor, el consumador, la carrera de la fe. No son las obras las que nos darán la capacidad de terminar nuestra carrera, sino nuestra fe basada en el amor que tenemos hacia Jesucristo. ¿Actuaremos en la fe en Jesús impulsados por el amor hacia el Salvador? Esa es la pregunta que dejo para terminar este estudio bíblico. Si alguno de ustedes quisiera hacer una oración en la cual quiere aceptar al Señor Jesús como Salvador y ser parte de esto y empezar a cultivar ese amor por Dios, no de una doctrina, no de una religión, sino poner nuestros ojos en el Creador y en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a dar su vida por nosotros, pues este es el momento de dar ese paso de fe. Por eso le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy, por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y desarrolla, Señor, mi amor por ti a través del conocimiento, a través de conocerte cada día más. En Cristo Jesús. Amén y amén.